estoy grabando. Antes de que me olvide. Qué rapidez. Bien. Como siempre, yo tengo una conexión horrible. Profe, una pregunta del ejemplo que vimos anterior. Sí, sí. Perfecto. No me quedó clara la distinción en ese ejemplo justamente entre el emisor y el enunciador. O sea, el enunciador supuestamente era la persona que había dejado ese No, mensaje en el auto, no. o ese es el emisor. Ese es el emisor, claro. El emisor es el productor concreto del Ah, enunciado, el productor real, ¿no? ok. Supongamos el autor de un ¿Y libro, el, ¿no? y el Por enunciador en ejemplo, ese caso quién sería entonces? el auto, Ah, ok. por eso es Ok, imaginario, ¿no? Por eso digo que es imaginario, es claro. una forma de decirlo. Imaginario en el sentido de que, bueno, obviamente un auto no habla, pero yo como emisor, al escribirlo, lo hago hablar, lo convierto en enunciador, ¿sí? Y las huellas que quedan en el enunciado no remiten a mí, que yo fui el vivo que escribí Lávame sucio. No, nada dice de mí el enunciado. El enunciado remite al auto, ¿sí? El me remite al auto. Es referencia deíctica al auto, al enunciador. Por eso uso este ejemplo, digamos, un ejemplo grueso, digamos, un ejemplo sencillo de entender, porque, bueno, después cuando tengamos que analizar otro tipo de textos va a ser mucho más complicado, digamos, más difícil. Pero este es un ejemplo, digamos, muy obvio que se cae de Maduro porque un auto no habla, ¿sí? Un auto no habla. Pero todo enunciador es como ese auto. Todo enunciador es imaginario y está hecho por palabras, está constituido de palabras. ¿Sí? Por ahora vemos pronombres, después vamos a ver otro tipo de palabras, ¿sí? Otro tipo de palabras que constituyen al enunciador, a esa famosa subjetividad que venimos arrastrando desde Bakhtin, pero que ahora vamos a ver en el segundo artículo de Benveniste, que se llama justamente, y necesito enganchar precisamente con esto, la subjetividad en el lenguaje. Como ya le dije la otra vez, de acá hasta el final, digamos, de acá hasta todas las clases que podamos tener, lo que necesitamos rastrear es exactamente esto, cómo se expresa la subjetividad en el lenguaje y más específicamente en los enunciados. ¿Qué significa subjetividad? Significa con precisión, la otra vez ya lo adelanté, la cualidad de sujeto. ¿Sí? Subjetividad es la cualidad de ser un sujeto. ¿Sí? Y que como tal, sabemos que siempre hay un sujeto, ¿sí? Un sujeto que se proyecta, ahora sabemos que ese sujeto se proyecta en sus enunciados, ¿sí? En realidad esto más o menos lo veníamos viendo desde Bakhtin. Lo que pasa es que Bakhtin es una gran teoría, más abstracta. Ahora tenemos que verla de manera más concreta. ¿Cómo se proyecta el sujeto? ¿Cómo se construye el sujeto? Que ya hemos visto que el sujeto no tiene por qué ser un individuo, sino que el sujeto puede ser, en este caso, un auto, pero el sujeto puede ser también una ideología, un género, un grupo colectivo, ¿sí? Que se construye en función de una serie de enunciados, como el que usamos la otra vez de la sociedad no existe. La sociedad no existe como un enunciado que proviene de distintas ideologías. Es decir, ahí la subjetividad es la subjetividad ideológica, no de un individuo en particular, sino de todo un grupo, y a veces de una clase social, o puede ser de un género, ¿no? Como en la actualidad, donde se discuten mucho los temas de género, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver a través de Benveniste y después saltamos a la parte práctica. El artículo la subjetividad en el lenguaje, Benveniste plantea al principio algo que yo les voy a trasladar a ustedes, ahora que estamos, creo que la mayoría. Él dice, se considera habitualmente que el lenguaje es un instrumento o herramienta de comunicación, que sirve para la comunicación, pero que es un instrumento o herramienta de comunicación. Vamos a verlo más de cerca, esto.
¿Qué pasa cuando yo digo herramienta o instrumento? ¿Qué se imaginan que es? ¿Qué es una herramienta o un instrumento? En general, no solo el lenguaje, digamos, aparte, dejemos aparte el lenguaje por ahora. Concentrémonos en qué sería una herramienta o un instrumento. Algo que sirva para trabajar. Un ejemplo, ¿no? Algo que sirve para trabajar, Una pinza. como una pinza, bárbaro. ¿Y qué relación tiene la pinza, por ejemplo, con un sujeto? Eh, Nada, que el sujeto la utiliza para poder, no sé, realizar una tarea. Bárbaro, la utiliza. Y entonces, ¿en qué relación está el sujeto con respecto a esa herramienta, pinza o lo que sea? ¿Qué relación tiene el sujeto con esa pinza? Que es su herramienta de trabajo. Está bien. Y, por ejemplo, a ver, comparando la herramienta con, supongamos, la mano o un órgano, ¿qué diferencia hay? No hay mucho, pero los órganos también son una herramienta para la función de nuestro organismo. Claro, pero ¿qué diferencia tiene con la herramienta? Es algo propio del ser humano, un órgano. Que Tal lo cual. nuestro es biológico. Claro, exactamente. La herramienta es algo exterior al sujeto. Ah, y acá me dice Gerardo muy bien, el sujeto inventa la herramienta, está bien, está perfecto esto está muy bueno. El sujeto, hasta cierto punto, no un individuo en particular, está bien, pero sí puede ser, digamos, alguien por ahí inventó la pinza, sin duda. Y otros objetos y otras herramientas más complejas por ahí están inventadas por grupos también, eso está perfecto. No sé si vieron 2001 Odisea del Espacio, la película, donde al principio están los antropoides, ¿no? Que uno agarra un hueso, ¿no? Agarra un hueso y con el hueso empieza a golpear, ¿no? Y se da cuenta de que ahí tiene una herramienta, más específicamente un arma, ¿no? Un arma. Entonces con ese hueso empieza a perseguir a otros, ¿no? Y entonces su tribu, su grupo, se impone sobre otros, porque descubrieron que un hueso puede ser un arma y los otros no la tienen todavía, esas armas. Entonces los cagan a palo con los huesos, ¿sí? Bueno, pero volviendo a eso, entonces la herramienta es algo exterior al hombre, al sujeto, al individuo, sin duda. Y es cierto, el individuo la inventa o por lo menos hasta la puede modificar incluso. Incluso hay herramientas que se pueden llegar a modificar, el individuo puede agregar dos o utilizarla para otra cosa, qué sé yo, tiene cierta libertad de elección. Bueno, a eso apunta Benveniste justamente, que el lenguaje no es esto. En ese sentido, el lenguaje no es una herramienta, justamente por esto, porque no es exterior al ser humano y porque no lo inventó el ser humano. El lenguaje, todo lo contrario, está desde el principio del ser humano, cosa que ya hemos visto desde las primeras clases. Pero acá es más profundo todavía. El lenguaje, para Benveniste, constituye al ser humano, hace al ser humano. Es decir, la subjetividad tiene como fundamento el lenguaje. El yo, es decir, el sujeto, es el que dice yo. ¿Mm? Así dice Benveniste. En realidad lo dice en latín para que se distinga un poquito más, para que sea un poquito más abstracto. Ego es quien dice ego. Yo es quien dice yo. ¿Sí? Y esta posibilidad de decir yo la da el lenguaje. ¿Sí? Pero la posibilidad de decir yo no es algo casual o poco importante, al contrario, es esencial, es fundamental, porque constituye al hombre en tanto identidad, en tanto subjetividad. Primero, dividiendo entre lo que es yo y no yo.
¿no? Cuando uno dice yo, ya sabe que todo lo demás es no yo, es lo que está fuera del yo. Y específicamente y al mismo tiempo, dice Benveniste, el yo constituye un tú, ¿no? Es decir, la primera persona constituye a una segunda persona. Dentro de lo que es no yo, se especifica un tú, aquel a quien se dirige. No hay yo sin tú y no hay tú sin yo. Las dos personas gramaticales, pero que están más allá de la persona gramatical, más allá del pronombre, ¿no? Pues son instancias fundamentales en la subjetividad. Tienen que ver con la conciencia, con la autoconciencia. El que dice yo ya tiene autoconciencia, ¿sí? Y eso funda su subjetividad. De alguna manera convierte al individuo en sujeto. Ahora tendríamos que distinguirlo. Lo que es un individuo se convierte en sujeto, ¿sí? Y sujeto tiene varios sentidos, porque sujeto no en todas las lenguas, ¿no? Pero sí en francés y sí en castellano. Sujeto es el individuo, la persona, pero también sujeto es el que está sujetado, ¿no? Como uno dice estar sujeto, ¿no? Yo estoy sujeto ¿a qué? En este caso, al lenguaje, ¿sí? Yo soy sujeto por el lenguaje y estoy sujeto por el lenguaje. Fíjese que, de alguna manera, esto reproduce la, la historia del individuo como tal, digamos, ¿no? El chico, por supuesto, nace sin hablar, ¿no? Los chicos nacen sin hablar, son individuos, pero todavía no se han constituido como sujetos. No, no, pero eso es otro, es posterior la herramienta. Estamos justamente cuestionando esta definición del lenguaje como herramienta, ¿sí? Estamos cuestionando el lenguaje como herramienta. Es mucho más que una herramienta, ¿sí? Después puede llegar a ser una herramienta de comunicación, pero de manera posterior, secundaria y ocasional. Es algo mucho más profundo que la comunicación y mucho más profundo que una mera herramienta, Profe, algo que uno usa, ¿sí? ¿esto quiere decir que la conciencia está antes que el individuo? ¿Es lo que quiere decir usted? La conciencia está junto con el lenguaje, ¿sí? Ah, Está después que el individuo, está bien. Ok. está después que el Ah, individuo. Por eso estaba tratando de desarrollar lo que sería la cuestión del chico, que se llama infans, para el psicoanálisis. Infans significa justamente el que no habla. Infans, de donde viene infante o infantil, es el que no habla. ¿Qué pasa? El chico en algún momento empieza a hablar. Cuando empieza a hablar, bueno, obviamente tarda cierto tiempo en hablar y una de las cosas que aprende bastante rápido, pero no de entrada, es a utilizar los pronombres personales. Yo, saber que el yo es él, ¿sí? Y que vos son los otros, o ustedes son los otros. Eso requiere un aprendizaje. No vamos a extendernos desde el punto de vista psicológico cómo ocurre. Esto está en el estadio del espejo de Lacan, por ejemplo, que se explica muy bien, pero sí, digamos que el uso de los pronombres personales es un momento crucial e importante en el desarrollo de la conciencia, de la autoconciencia, como decía antes, y por lo tanto de la subjetividad del individuo. En ese sentido lo convierte en sujeto, cuando aparece la posibilidad de decir yo. Ustedes saben que al principio el chico está fusionado con la madre, es como una unidad con la madre, no distingue entre él y la madre. A diferencia de lo que pasa con los animales, en general que los animales nacen con una gran autonomía, digamos. Ustedes vieron que los animales a los 4 minutos, 10 minutos que nacen, ya son autónomos en general, ¿no? Un potrillito nace y ya se para en 4 patas y empieza a caminar, ¿sí? Es decir, no hay ahí una dependencia tan gigantesca como la que tenemos nosotros los seres humanos de nuestra madre, que puede tardar años, ¿sí? O toda la vida también, ¿no? Digamos, toda la vida podemos estar pegados y fundidos
con nuestra madre, ¿no? Lo cual en principio es patológico, pero bueno, ocurre, justamente. De un lado está la autonomía, ¿no? La autonomía que ocurre justamente cuando el chico se separa de la madre, a través de la función paterna, ¿no? El padre, es el padre el encargado de hacer esa separación, pero no el padre real, sino el padre simbólico, por eso se habla de función paterna, ¿no? Para que el chico se separe de la madre. Esto se realiza de diversas maneras. Pero bueno, no vamos a entrar, digo, en la psicología o en la psicopatología, pero sin duda es muy importante cuando el chico empieza a manejar correctamente los pronombres personales, las referencias deícticas de los pronombres personales. Que él es yo. Cuando dice yo, es yo. Y cuando dice vos, es la otra persona a la que se dirige. La madre o después otro chico, etcétera. ¿Sí? Y esto es lo que constituye el principio de la subjetividad como tal. Porque al decir yo, ya sabe que se está refiriendo a sí mismo. Y ya sabe que es un sujeto. Un sujeto que puede hablar, puede referirse a sí mismo, a los otros y al mundo. ¿Sí? Como algo totalmente separado de él. ¿No? Y repito, entonces el yo y el tú en realidad se forman de la misma manera, al mismo tiempo. Cuando el chico dice yo, ya en ese mismo acto, cronológicamente y lógicamente y psicológicamente, ya está constituyendo a los otros en tú, a partir del no yo. Es decir, lo que no es yo será tú, cuando se pueda dirigir a otro en particular. ¿Sí? Esto también incluso es interesante desde el punto de vista de, bueno, justamente una de las características de la psicosis es que pierden el uso de los pronombres personales. Los psicóticos en muchos casos pierden la referencia a los pronombres personales. No pueden decir yo o vos, ¿no? No, ya no dominan más esta diferenciación, ¿no? Es interesante esto como acotación también psicológica. Seguramente muchos de ustedes se Porque dirán, hablan en otra persona, ¿cómo? porque se refieren como otra persona. Sí, ¿Será? sí, Pregunto. de alguna manera es eso, Por de alguna eso. manera es eso. De alguna manera se desdoblan o se despersonalizan, ¿no? Que es un fenómeno que tiene que ver con la psicosis, despersonalizarse, y por lo tanto hablan de sí mismo en tercera persona, pero de una manera real, Claro. no como a veces ya una persona famosa puede hablar en tercera persona Oh, a propósito, ¿no? Que es común eso. Pero no, en este caso puede hablar de sí mismo en tercera persona, pero porque realmente no se sienten yo, no se sienten en primera persona, sino que se ven incluso hasta alucinatoriamente, se pueden ver despersonalizados, ¿no? Bueno, pero esto... Keila dijo como, preguntó como si, perdón, que Keila sí, preguntó si es como la película de Fragmento, algo así. bueno, algo parecido. Fragmentado, que el Algo chico parecido, tenía sí. como Fragmentado, Sí, perdón. personalidades. las múltiples personalidades existen, sí, por supuesto, es un fenómeno que existe, no es muy común. Como 26 tenía. Sí, sí, claro, por supuesto, eso no es muy común, pero sí hay casos reales, no es este, pero hay casos reales de personas con múltiples personalidades. Pero digamos, en principio el desdoblamiento puede darse, patológico, ¿no? De manera patológica. Desde ya. En otros casos, no, uno puede hablar en tercera persona por diversas razones, en chiste o por lo que sea. Pero, digamos, sigue dominando el esquema de los pronombres personales y sigue dominando la referencia, ¿no? El caso famoso, bueno, de pobre Diego Maradona, tenía la costumbre muchas veces de hablar en Maradona, hablaba muchas veces en tercera persona, ¿sí? Pero se refería a sí mismo, ¿sí? Pero dominaba perfectamente la referencia, él sabía que se refería a sí mismo. Y fíjese qué interesante desde el punto de vista comunicativo, para entender la diferencia entre gramatical y comunicativo en Bakhtin. Desde el punto de vista gramatical, ¿sí? Uno puede hablar de sí mismo en tercera persona, ¿sí? Gramatical, pero desde el punto de vista comunicativo es primera persona, porque se está refiriendo a sí mismo. Sigue siendo primera persona, aunque gramaticalmente utilice la tercera o la segunda, porque también a veces uno puede utilizar la segunda hablándose a sí mismo, ¿sí? Pero eso es Ebastín, digamos, Ebastín. Volvamos a Benvenís. Porque redondeo esta parte.
la subjetividad, entonces, es un producto del lenguaje. Y esto es casi como decir, el ser humano es producto del lenguaje. El ser humano es, en tanto sujeto, alguien que puede hablar, pero gracias a que habla, se constituye a sí mismo y se proyecta en lo que habla, dejando huellas en lo que habla, volviendo al tema de la dicción, etc. No en todo enunciado va a haber huellas, pero en la mayoría lo hay. En la mayoría, o los que vamos a utilizar para analizar, vamos a ver que hay, sí, volvemos al primer artículo de Benveniste, pronombres personales, índices temporales, índices espaciales, etcétera, que manifiestan la presencia de un sujeto que maneja todas estas referencias, estas coordenadas, las llamamos la clase pasada, coordenadas de los ejes personales, temporales y espaciales que constituyen la enunciación. Pero acá lo importante para Benveniste es nada menos que la constitución de la subjetividad. ¿Sí? Por eso, volviendo a la pregunta que me volvieron a hacer recién, el lenguaje no es una herramienta de comunicación, es algo mucho más importante. Es lo que constituye, en primer lugar, al sujeto. ¿Sí? Que después el sujeto lo pueda utilizar el lenguaje como herramienta de comunicación, bueno, veremos si existe esa posibilidad. Benveniste, en principio, en este artículo no lo retoma del todo, o después hace alguna referencia a eso. Eso está en Bastigne, no confundir. Para Benveniste, en este artículo, es mucho más importante la función constituyente de la subjetividad que la función comunicativa. Por eso, da un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo del uso de la primera persona, con determinado tipo de verbos, que son lo que, bueno, en estas teorías de filosofía del lenguaje se llaman actos de habla. Pero que, bueno, acá en este caso Benveniste los toma como ejemplos, más que nada. Si leyeron el artículo, bueno, habrán encontrado esa parte donde dice, bueno, hay verbos que en primera persona y en tercera persona son totalmente distintos. Porque si yo digo, yo juro, ¿qué pasa? Me estoy comprometiendo de una manera muy fuerte con la verdad de lo que digo o con algo que voy a hacer. Yo juro que tal cosa es verdad, o yo juro que voy a ser siempre fiel, o yo prometo que voy a hacer tal cosa. Eso implica un compromiso del yo, del que habla. No es solamente una comunicación en el sentido de describir un estado del mundo. No, se modifica el mundo. Yo cuando digo yo juro o yo prometo, o cuando amenazo, que por ahí no se usa el verbo amenazar, pero puedo decir te voy a matar como amenaza concreta, no estoy describiendo algo, o incluso prometer o amenazar son actos futuros, así que no existen todavía. Estoy alterando, cambiando el mundo en la medida en que me comprometo seriamente a hacer algo, o con la verdad de algo. ¿Sí? Yo juro que tal cosa es cierta, ¿sí? En primera persona. Comparémoslo con el mismo verbo en tercera persona. Él jura o él promete. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, nada. Sí, estamos diciendo algo, estamos describiendo una acción de una tercera persona. Él jura, él promete, una acción, estoy describiendo algo ajeno a mí, totalmente. Algo que yo supe o veo, pero nada más. Yo no me comprometo en nada. Yo no altero el mundo con ese enunciado. Él jura. No tiene ninguna importancia con respecto a mí. Yo no juro, no me estoy comprometiendo. Si digo yo juro, sí. Pero si digo él jura, no. La tercera persona no compromete en nada a la primera. Es solo una descripción de una acción que realiza otro. Pero cuando yo digo yo juro, no estoy describiendo una acción, estoy haciendo algo mediante mis palabras.
sí, sin duda, mediante las palabras, que en algunos casos podría ser mediante gestos también, en algunos casos, ¿no? Culturalmente puede encontrarse enunciados gestuales, enunciados visuales, pero acá estamos hablando de palabras. Las palabras, estas cambian el mundo. En algunos casos particulares, romper un juramento, romper una promesa, ejecutar una amenaza o no ejecutarla, pero en este caso más que nada ejecutarla, por supuesto tienen consecuencias sobre el mundo, consecuencias sobre uno también. Si yo juro algo, un juramento determinado, digamos, ¿no? Como cuando alguien jura por Dios o por la patria o por los santos evangelios, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Se supone que si no realiza esa acción por la cual juró, será sancionado. ¿Sí? Cuando uno promete algo y no cumple, también hay una sanción. Cuando uno amenaza, y en este caso cumple su amenaza, es probable que también sea sancionado, que tenga un castigo, que haya un resultado de esa acción hecha con palabras, por el yo. Pero si yo digo, él jura, ahí no pasa nada. Yo simplemente estoy describiendo algo que hace un tercero. No sé qué va a pasar y no estoy involucrado con esa acción. Todo esto lo dice, digamos, Benveniste, para remarcar la importancia de la primera persona, del sujeto, ¿sí? Pasado en este caso por, a su vez, determinado tipo de verbos. Determinado tipo de verbos, no cualquiera, no cualquiera. Hay incluso determinado tipo de verbos que están en fórmulas especiales, bueno, como el juramento, digamos, que decía recién, ¿no? El juramento por Dios y por la patria, o por la patria solamente, o por esto, por lo otro, que realizan a veces los diputados, los funcionarios, etcétera, o cuando uno se recibe, ¿no? Que también jura cuando recibe el diploma, ¿sí? Hay una fórmula que uno puede elegir para jurar, ¿no? Está, por ejemplo, el caso del casamiento. ¿Quién casa? Un juez, solamente un juez. Un juez civil, digamos, ¿no? Puede casar. Por supuesto, un sacerdote también, si uno pertenece a una religión y es una ceremonia religiosa. Hay fórmulas para casar, ¿no? Los declaro marido y mujer. ¿Sí? Los declaro marido y mujer, no importa la fórmula real, ahora no me acuerdo ni quiero acordarme, pero esa declaración de marido y mujer, ¿qué produce? Produce el matrimonio. Antes no existe el matrimonio. A partir de esa declaración existe el matrimonio. Desde el punto de vista legal, por supuesto, ¿no? O desde el punto de vista religioso. No importa la fórmula, repito, no la tengo presente, pero a partir de que el juez o el sacerdote en primera persona enuncia ese acto, ¿no? Dice, yo los declaro, marido y mujer, o como sea, ¿sí? Según, por supuesto, la fórmula, repito, hay que ver cuál es en cada caso, pero a partir de ese momento, a partir de la enunciación, de la producción de ese enunciado, de la enunciación de esa fórmula, como lo llamo, de ese conjunto de palabras, cambia completamente la realidad. ¿Sí? En principio, para esas dos personas. A partir de ese momento están casadas. Y tienen todas las obligaciones que vienen, por supuesto, con eso. ¿No? Todas las obligaciones legales, religiosas, morales, etcétera, que vienen con eso. ¿Sí? En cambio, si yo llego a decir, él lo declara marido y mujer, simplemente estoy describiendo algo que estoy viendo. ¿Sí? No pasa nada, porque describo algo que no me involucra a mí, en este caso como juez sería yo, y involucra a alguien que es una tercera persona y que está fuera de mí, lejos de mí, que incluso puede ser una película, digamos, puede estar describiendo una película, una foto, lo que sea, algo que está en el mundo, por supuesto, pero con lo cual yo no me comprometo para nada, ¿sí? Entonces se trata de determinados verbos, de determinadas fórmulas, de determinadas situaciones, que podríamos relacionar de alguna manera con los géneros discursivos también, de alguna manera, ¿no? Ahí, bueno, está también la intención del autor, ¿no? En los géneros discursivos, en los enunciados, donde justamente decíamos, bueno, pero no es una intención exactamente psicológica,
sino que es una intención que está en el género discursivo. Si yo juro, estoy obligado, posiblemente estoy obligado a jurar. Algunos juramentos son electivos, otros son obligatorios. Si ustedes se quieren recibir, quieren tener el título, para darles el título tienen que hacer un juramento, tienen que jurar, en cualquiera de las carreras, digamos, ¿no? Hay, por supuesto, algunos juramentos que son más profundos o más complejos, como el juramento hipocrático, que hacen los médicos, que bueno, ellos tienen otras obligaciones legales, etc. Todo igual, todo profesional tiene una serie de obligaciones legales desde ya, pero en algunos casos menos que otros. Pero de todas maneras, para tener el título, a eso me refería, para tener el título tienen que jurar. Así que es obligatorio que juren. Pueden elegir una fórmula, ¿no? Depende del caso. Ahora hay más libertad, digamos, pueden elegir una fórmula, incluso en el caso de los diputados también, pueden jurar por lo que quieren, en principio, ¿no? Lo mínimo es por la patria. En mi caso, cuando yo juré también, lo mínimo era por la patria. Después otros juraban por Dios, otros por los santos evangelios, y bueno, creo que ahora también se puede variar la fórmula, pero sea como sea, están jurando. ¿Sí? Y están jurando, bueno, en principio respetar la profesión, ejercerla de manera correcta, bueno, etcétera, etcétera. Es un compromiso fuerte del yo cuando jura, cuando dice yo juro. Por eso digo que modifica el mundo, modifica la realidad que nos atañe a nosotros, pero también, por supuesto, al mundo que nos rodea. Por eso hablaba de castigos o hablaba de posibilidad de sanción o de posibilidad de cuestionamiento cuando uno no cumple con el juramento. ¿Sí? En este caso particular, o con la promesa, o con la amenaza, o con lo que fuera, ¿no? Y en el caso del juez, por supuesto, a él no lo modifica, en este caso. El juez que casa a una pareja no lo modifica a él, en principio, directamente, porque él simplemente es el juez. Modifica a la pareja, modifica a los otros que están frente a él, ¿no? Cuando dice yo los declaro, ese los es a ustedes, segunda persona del plural, ¿no? Que en España sería les, porque usan les, pero nosotros usamos los declaro, también objeto directo, ¿no? Los declaro a ustedes, ¿no? Es una marca de segunda persona plural, porque en principio el matrimonio es plural, ¿no? Dos o más, digamos. En algún momento habrá matrimonio de 3, 4, 5, no sé, eso, seguramente. Pero por ahora son dos nada más. Entonces, ese los es plural de todas maneras, porque en castellano el plural, como ya le dije varias veces, es más de uno. Si no sería yo lo declaro, pero en este caso sería, no sirve para un matrimonio casarse con uno mismo. En principio, seguramente en Las Vegas se puede, pero acá no creo que uno se pueda casar consigo mismo. Entonces, los es una marca deíctica, un pronombre personal de segunda persona, plural. ¿Mm? Y modifica, ese yo modifica a esa segunda persona. Los convierte en algo que antes no eran, marido y mujer. ¿Sí? Pero poniendo la subjetividad de ese yo, que no es justamente una subjetividad individual del juez, sino que es la subjetividad de la justicia, de la legalidad, puesta en esa fórmula. ¿Sí? Ahí el que habla es el juez, como emisor, pero el enunciador es la justicia o las leyes, digamos, ¿no? Que hablan por boca del juez. En este caso del juez civil, ¿no? O el juez de paz, no sé cómo se llamará ahora, que es el que puede casar a alguien, ¿no? No cualquiera puede casar a alguien, obviamente. No todos los jueces, hay jueces específicos que casan, ¿no? Bueno, ahí habla por su boca, concreta y empírica, que sería el emisor, ¿sí? Habla la justicia, que es el enunciador. Entonces, fíjense que la subjetividad en este caso no es individual. La subjetividad es algo colectivo, compuesta por la justicia que determina cuál es la fórmula y cuáles son las condiciones de esa fórmula. Más allá de ciertas condiciones legales que deben cumplirse, por supuesto, en cuanto a la burocracia, etcétera, ¿no? Que en algunos casos son mínimas y en otros casos son máximas. Como decía recién en Las Vegas, ¿no? Lo dije como chiste, pero bueno, es famoso, lo habrán visto un montón de veces. En películas o en Los Simpsons, ¿no? Que van dos personas en Las Vegas y se casan, digamos. Si se llevan un certificado que se casaron, no importa, no tienen que presentar ningún otro papel, ¿no?
En cambio acá hay que presentar un montón de papeles. Bueno, ahí se ve más todavía cómo el juez tiene el poder de casar a dos personas cualquiera, sin nada más que la palabra de él y la firma en el certificado. ¿Sí? Bueno, pero ahí es la subjetividad del juez puesta en juego en un conjunto de enunciados que constituyen una nueva realidad. Una nueva realidad en principio acotada a esa pareja, pero por supuesto esa realidad hace cambiar toda la realidad en su conjunto también, porque todas las familias se mezclan, bueno, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. Y después el juramento lo mismo, el juramento hipocrático o cualquier otro juramento implica comprometerse a actuar sobre la realidad de una manera determinada. Y todo a través del lenguaje. Bueno, para redondear, porque falta poquito, de todas maneras lo repasamos la clase que viene, pero léanlo. La clase que viene vamos a empezar a practicar, les voy a mandar un texto para empezar a analizar, que lo vamos a analizar en la pantalla si es posible. También, para Benveniste, la temporalidad también está constituida por el lenguaje. El tiempo, ¿no? Recuerden que recién les marcaba el tiempo como una sucesión, ¿no? Como una sucesión de instantes, una continuidad. ¿Quién sabe qué es el tiempo? ¿Quién sabe lo que es el tiempo? Nadie, los filósofos no lo saben. El tiempo pasa, simplemente, ¿no? Pasa y bueno, hoy estamos, mañana no estamos. Eso es así. Pero en realidad, ¿qué es el tiempo? No lo sabemos. Sabemos que es una sucesión de instantes indiferenciados, que se pueden medir. Sí, se pueden medir de alguna manera, en segundos, en minutos, en horas, en siglos, qué sé yo, en milenios, es cierto. Pero ¿cómo se distingue un tiempo de otro? Se distingue por la presencia del lenguaje. Cuando emerge el lenguaje a través de la enunciación, se constituye el presente. ¿Sí? El presente es el momento de la enunciación. Esto ya lo dije al principio de la clase. Pero ese presente es algo que va fluyendo. Pues el presente que yo dije recién ya pasó. Se convirtió en pasado. ¿Sí? Y el futuro está viniendo hacia mí. Que ahora estoy en otro presente, pero dentro de un rato voy a estar en otro presente, que ahora es futuro. O sea, el lenguaje divide al tiempo en tres categorías, en tres instancias: presente, pasado y futuro. Presente, el momento actual, el momento de la enunciación. Pasado, todo lo anterior, como ya lo había dicho antes, y futuro, todo lo posterior. Pero siempre en movimiento y siempre marcado por el lenguaje, por ese tipo de palabras que después, bueno, llamamos deícticos, etc. Pero primero por el lenguaje en sí mismo. ¿Sí? El lenguaje en su propia estructura. Hay lenguajes que no tienen tiempo presente o tiempo futuro, tiempo pasado, pero siempre tienen manera de marcarlo. Nosotros tenemos tiempo presente, tenemos tiempo futuro, tenemos un montón de tiempos pasados, que se llaman pretéritos en realidad, no pasados, se llaman pretéritos, y hay un montón. Y el uso del presente también es muy complicado y el uso del futuro también es muy complicado. Pero las tres categorías existen en nuestra lengua de determinada manera, en otras lenguas existen de otra manera, pero siempre hay un presente, un pasado y un futuro. Bueno, falta menos de un minuto, así que con esto redondeamos por ahora. Igual la clase que viene retomo un poquito desde acá para empezar a ver cuáles son exactamente los deícticos, qué palabras hay que saber reconocer. Y bueno, ya digamos, estamos todavía en este tema, no salimos todavía de este tema, pero ya viene la parte práctica. Así que bueno, busquen todos los materiales necesarios y yo voy a tratar de subir los parciales antes de la próxima clase, así tienen idea de cómo le fue a cada uno. Pero bueno, por ahora los despido, cuídense mucho y nos vemos el martes que viene. Antes que se corte, por lo menos llego a saludarlos porque nunca llego. Así que bueno, Bueno, joya, profe. que le vaya bien. Gracias, profe.